Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Me dirijo, en nombre de la asociación, me dirijo a ustedes para agradecer la presencia de esta segunda fecha de una serie de eventos que hemos querido denominar ciclo de precandidatos presidenciales en 2011. Este ciclo lo hemos pensado para que refuerce el vínculo academia-política, vínculo que, digamos, consideramos nosotros se hace más llamativa y evidente cuando entramos a tiempos electorales. Por tal motivo, Politay se ha propuesto traer a varios precandidatos, todavía no oficiales, claro, para que puedan exponer sus ideas y someterse a las críticas del público que van a llegar a través de unos pequeños papelitos que les vamos a estar entregando, donde ustedes van a formular sus preguntas y que luego Eduardo Darián las va a canalizar y las va a generalizar para que las pueda plantear al doctor Pedro Pablo Kuczynski. No me quiero extender más aquí, este es casi como una bienvenida que Eduardo Darián me ha pedido, obviar su espacio porque ya estamos con los tiempos. Más bien quiero darle ya los 5 minutos para que Pedro Pablo Kuczynski salude al público. Antes de eso, quiero hacerle una pequeña biografía, un pequeño bio. Pedro Pablo Kuczynski nació en Lima el 3 de octubre de 1938. Ha estudiado Economía en la Universidad de Oxford y ha realizado un posgrado en Economía en la Escuela de Woodrow Wilson de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Princeton. Ha sido gerente del Banco Central de Reserva y asesor económico en el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde fue ministro de Energía y Minas. Ha sido ministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo de Ministros en el segundo gobierno, en el gobierno de Alejandro Toledo. Ha sido jefe de Planificación y Política en el Banco Mundial. En el sector privado se ha ocupado de diferentes cargos. Resaltan los siguientes: presidente del First Boston International y director del First Boston Corporation. Anteriormente fue socio de Cohn Love CO International y presidente de Halco Mining en Pittsburgh. Actualmente preside su ONG Agua Limpia, que de la mano de gobiernos en zonas rurales se encarga de llevar agua potable a comunidades pobres y participa continuamente en conferencias y en medios de comunicación, en donde el tema principal ha sido la lucha contra la pobreza. A mi izquierda tenemos al profesor y coordinador de la especialidad de Ciencia Política, Eduardo Darián. Eduardo Darián ha estudiado Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene una maestría en Filosofía Política en la Universidad de New York. Actualmente es estudiante de doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Texas y ha publicado recientemente el libro Demócratas Precarios. Le voy a dar los 5 minutos para que salude al público el doctor Pedro Pablo Kuczynski. Una pregunta, ¿hablo 5 minutos y eso es todo? ¿O? No. Son 5 minutos de bienvenida al público, un saludo a todos los que han venido aquí. Eso no me demora 5 minutos. lo que se tome. No, bueno, un placer estar aquí en la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica, donde yo fui catedrático hace 43 años. Cuando estaba en el Instituto Ribagüero, en Camaná, en Lima, y yo enseñaba economía, que no tenía facultad en ese momento, estaba dentro de la Escuela de Leyes y tuve destacados alumnos, entre ellos Alan García, que pretende que lo expulsé de la clase, lo que es mentira, ¿no? Lo único que hice fue preguntarle a los jóvenes, incluyendo a Delia Reboredo, que es una distinguida abogada. La primera pregunta de la clase es: póngame la fracción 5 sobre 13 en un porcentaje. Y nadie en la clase pudo hacerlo. Y de ahí empezamos con el libro de Samuelson,
que es el mismo libro de hoy, claro, revisado muchas veces. Fue una experiencia muy simpática que duró dos años. Después vino el golpe militar y se acabó todo. Y he sido catedrático también en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, donde enseñaba el curso de economía de países emergentes, que en ese momento se llamaban países subdesarrollados. Y todo eso ya cambió. Ahora los países emergentes están de moda y representan algo como el 40% de la economía mundial, gracias al desarrollo de, sobre todo, China y en menor medida de Brasil. Quiero agradecerles por venir a escuchar esta conferencia. Siento mucho que tuve que cambiarla por un tema urgente familiar. No pude estar al mediodía de hoy, pero en fin, vamos a hacer lo que podemos a esta hora. Voy a hablar media hora y luego entiendo que habrá 2 rondas de 3 preguntas, ¿no? Sí. Y los que hacen las preguntas estarán en la rifa de un libro. Hay 5 libros rifados, pero deberíamos darle un libro a cada uno que hace la pregunta, ¿no? No nos cuesta mucho agregar un libro, o sea, Gilbert, encárgate de poner un libro más, por favor. Bueno, eso es todo lo que les quiero decir. Me siento muy feliz de estar aquí. Antes de continuar, quisiera que todos, por favor, apaguen sus celulares para evitar molestias. Así como dijo el doctor Pedro Pablo Kuczynski, tenemos 5 libros, los cuales se van a sortear entre todos. 6 libros, en todos los que pongan su nombre cuando hagan su pregunta, y los que lleguen aquí, y luego va a pasar un sorteo y vamos a hacer. El primer tema a tratar son las bases para una propuesta para el 2011 que le hemos planteado al que estuvo antes en la primera fecha, al señor Humala. Es la reforma política y social. Como subtemas tenemos redistribución económica, desarrollo económico, corrupción y privatizaciones. En torno a estos 4 subtemas, queremos que usted presente, digamos, lo que tiene pensado como plan de gobierno, y esto va a durar 15 minutos. Después viene un segundo tema que trata sobre plano internacional, donde se va a discutir TLC, seguridad nacional y relaciones con países de la región. Tiene 15 minutos desde ahora. Ya, muy bien. Si me disculpan, yo me voy a quedar sentado porque he tenido 2 días que empezaron a las 5 de la mañana y este día no es excepción. Yo creo primero que no se puede hablar de una propuesta de un solo gobierno. Yo pienso realmente que el Perú está a punto de dar un gran salto hacia adelante y hay que ver las cosas a 10, 15, 20 años plazo. Hace 10 años eso no era posible porque no habíamos progresado tanto, se había, digamos, arreglado la casa, pero todavía no se tenía una perspectiva de hacia dónde vamos. Yo creo que hoy se puede tener esa perspectiva por 2 razones fundamentales. La primera es la emergencia de China, y obviamente China representa simbólicamente a casi todos los países emergentes. China, debido a su transición demográfica y el despertar de su economía, es el principal demandante de materias primas en el mundo hoy y demandante de todo tipo de otros productos también, algunos de ellos industriales, y eso le da una oportunidad tremenda al Perú porque el auge de China va a durar por lo menos otros 15, 20 años. Y esos 15, 20 años coinciden con el segundo fenómeno,
que es el bono demográfico en países como el Perú, Brasil, Colombia, México, Venezuela, que significa que la fuerza laboral crece rápidamente. Ustedes, estudiantes, son parte de ese fenómeno, nacieron hace 20, 25 años y están entrando al mercado laboral en masa, empujando al país a que se desarrolle. O sea, están creando una oferta que va a crear una demanda. Claro que es un fenómeno imperfecto, complicado, pero es como una ola que empuja la marea. Y junto con eso hay mejoras en salud pública que hacen que la mortalidad infantil caiga, aunque no ha caído como hubiera debido caer, y hay menos dependientes en proporción a la población que labora. El resultado de eso es 15, 20 años que coinciden con el desarrollo de China, muy, muy favorables al desarrollo económico. Entonces yo creo que esa es la oportunidad, eso es la oportunidad que no debemos perder, aprovechando este periodo para hacer varios cambios muy profundos. Primero, tenemos que tener un diálogo con la población, explicándole estas metas. Estas metas no salen de un libro, no salen únicamente del CEPLAN, que dándole estas metas no salen de un libro, no salen únicamente del CEPLAN, que ha hecho un libro bastante bonito que recomiendo que lo miren. Lo importante es que el grueso de esta población emergente se concientice de a dónde queremos ir. Y obviamente la gran prioridad es eliminar la pobreza en el Perú, lo que no es fácil ni tan factible. Todos los países tienen algún porcentaje de pobreza. Lo que pasa es que en el Perú ese porcentaje, según las cifras oficiales, es 36%, era 54% en el año 2001, o sea, ha bajado porcentualmente bastante, pero todavía tenemos un triciclo que anda con una de las 3 llantas bajas. Y eso es un problema moral, es un problema sociológico, lo vemos en todos estos problemas que hay regionales, y es un problema económico, porque una economía donde 1/3 de la población participa marginalmente tiene mucho menos perspectivas de crecimiento. La pregunta que siempre se me hace es, bueno, todo esto está muy bonito, pero usted cuando era ministro de Economía, ¿por qué no hizo algo? Bueno, yo hice bastante. Lo que pasa es que en ese momento el Perú estaba saliendo de una recesión bien larga, 98, 99, 2000 y parte del 2001, y no teníamos los recursos que ha dado este auge de las materias primas que empezó a partir del año 2005. O sea, el presupuesto del Perú era realmente bien pequeño y hoy es más del triple de lo que era en ese momento. Desde el 2001 hasta ahora, el producto del Perú ha subido de 55.000 millones de dólares a 140.000 millones. Ha habido una mejora, pero la distribución del ingreso, como todos sabemos, sigue siendo bien imperfecta, no solo en el Perú, sino en toda América Latina. Básicamente, el 10% superior tiene el 40% del ingreso y el 40% inferior tiene el 10% del ingreso. Y para los que saben economía,
eso da un coeficiente Gini del orden de 0,55. El Perú tiene un coeficiente Gini, si se pueden creer las cifras, algo mejor que eso, del orden de 0,50. Pero eso es pues muy imperfecto comparado incluso con Estados Unidos, que está en 0,40, los países escandinavos que están en 0,30, 0,25, Japón está por ahí también. Entonces, nuestro gran objetivo debe ser la reducción drástica de la pobreza. Y la pregunta es cómo se hace eso y cuáles son los plazos. Y yo creo que hay que fijar metas, porque si no hay metas, las cosas no funcionan. Los gobernantes dicen, bueno, estoy aquí 5 años y chao, y 5 años después me reelegiré. Eso es la idea que cunde en América Latina hoy, que es una idea mala. Deberíamos planificar a 10, 15 años. Entonces lo que necesitamos es obviamente dos cosas: crecimiento del orden del 7 al 9%, y si hay economistas en la sala me van a decir, bueno, eso es muy difícil. Pero yo no creo que es tan difícil. El entorno está ahí y es cuestión de manejar las cosas razonablemente. Y para tener crecimiento se necesita inversión. Y para tener inversión se necesita un acuerdo entre los principales actores nacionales. Segunda cosa que necesitamos es inversión en infraestructura. Infraestructura tanto educativa, porque lo que se gasta en educación en realidad es inversión, y infraestructura física, que viene a ser agua, electricidad, caminos, y luego los temas que se pueden hablar después, que son las concesiones de puertos, aeropuertos, algunas carreteras. Pero eso es una parte pequeña del total. Lo fuerte va a ser inversión pública. Ahora, ¿por qué insisto yo tanto en el tema del agua? Hoy el Perú es un país grado de inversión, o sea, hacemos una emisión de bonos en Nueva York. La última, el gobierno pidió $1.000 millones y le ofertaron 6.000. Grecia está yendo la semana entrante al mercado de bonos de Nueva York, va a ofrecer 10.000 y no los va a conseguir. Entonces, sí somos realmente grado de inversión en términos financieros, pero no somos grado de inversión en términos de modernidad, de progreso social. Todavía hay 10 millones de personas en el Perú que no tienen agua. Y esa es la principal razón, no tienen agua potable en su casa. Esa es la principal razón por la cual la mortalidad infantil sigue siendo alta. Entonces, hay que poner agua. Y hay que hacer un plan que va a costar bastante más de lo que se piensa. Yo creo que va a costar $10.000 millones para que el 95% de la población tenga agua en su casa y todos los desagües sean tratados. Y esos 10.000 habrá que dividirlos en 10 años, son 1.000 por año, que claro van a ir subiendo con la inflación inevitable. Y eso va a generar, junto con la electrificación que viene con el agua y los caminos que van a venir con eso también, eso va a generar una cantidad de puestos de trabajo. Realmente va a cambiar mucho la situación de la sierra, partes de la Amazonía, partes de la costa. Y es perfectamente financiable, pero se va a tener que dar una gran batalla, como dimos la batalla de las pensiones en el año 2005, se tendrá que dar la batalla del agua para que las empresas públicas de agua
no pierdan el 40% del agua. Cualquiera que tiene un negocio donde el 40% no se cobra o se pierde, no tiene un negocio. Entonces, ahí se va a necesitar un cambio muy, muy, muy grande. Y hay, junto con eso, reformas institucionales que se deben hacer en el Estado. Sobre todo, la más importante es imponer un servicio civil profesional, donde se entra a la administración pública por examen, se va a una Escuela Nacional de Administración, que se puede subcontratar a la Católica, ESAN, etcétera, dependiendo de las especialidades, y el progreso es de acuerdo a un escalafón fijado por la ley, que es un porcentaje de la remuneración equivalente en el sector privado. Solo de esa manera vamos a progresar, porque en este momento tenemos una administración pública informal. Ustedes saben que en el MEF la mitad de los funcionarios son contratados, ni siquiera tienen seguro social y no tienen pensión ni nada por el estilo. Entonces, el MEF, que debería ser el abanderado de la profesionalización del servicio civil, es en el fondo un informal. La tercera cosa que quiero mencionar aquí, ya que estamos terminando los primeros 15 minutos, es el tema de la formalización. En el Perú tenemos informalidad. El 65% de la fuerza laboral es informal, o sea, no tiene seguro social, no tiene pensión. ¿Y por qué hay eso? Porque algunos impuestos son demasiado altos y porque no hay una buena vigilancia. Cualquiera va a los distritos agroindustriales y los empleados contratados ganan 15 soles al día, que es bastante menos que la remuneración mínima vital. Entonces, hay que hacer una mezcla. Palo por un lado, pero incentivos por el otro. Y si formalizamos, no vamos a tener ningún problema en duplicar el presupuesto de educación, hacer más caminos vecinales, duplicar el presupuesto de salud pública. El seguro social va a tener tanto dinero con la formalización que se va a poder hacer una fusión con el Ministerio de Salud Pública y terminar el actual sistema, que es una aberración, donde el Estado tiene dos sistemas, uno más elitista y el otro para los más pobres. Eso no es un sistema que funciona. Ahí me quedo y vamos al segundo tema. Sí, el segundo tema tiene como subtemas la seguridad nacional como primer punto y relaciones con países de la región. 15 minutos. Ya, eso 15 minutos es muy largo para eso, ¿no? Yo no creo que esto es un tema tan interesante, ¿no? Seguridad nacional, ¿qué quiere decir? La verdadera seguridad es la reducción de la pobreza que genera criminalidad. Y hay un tema, obviamente, con la droga, que está teniendo aumento de la tasa de homicidios en el Perú. Hasta el año 2005, la tasa de homicidios en el Perú era 5 por 100.000. Hoy es entre 14 y 15 por 100.000. Eso es terrible. Y eso se debe al éxito del Plan Colombia, que nos ha exportado la demanda de droga al Perú. Entonces tenemos que cambiar eso. Obviamente la situación ideal sería buscar un acuerdo internacional que oficialice la droga como un servicio médico y podríamos cobrarle IGB y estarían todos nuestros problemas fiscales resueltos por muchos años. El problema es que
es imposible llegar a ese acuerdo. Entonces hay que buscar pues posiciones imperfectas. Pero ciertamente una de las cosas que se tiene que hacer es poner un montón de infraestructura en las zonas de droga. El VRAE tiene más de 100.000 personas, la mayoría de las cuales no tienen luz, no hay caminos. Cualquiera de ustedes quiere ir en auto a San Francisco, bienvenidos, y verán el tiempo que demora llegar ahí. Y cuando uno está ahí, está en la orilla del VRAE, no, ni siquiera está en el pleno VRAE. El Monzón es lo mismo, el Guayaga infraestructuralmente está mejor, y Sangabán es una zona, aparte de la hidroeléctrica, es una zona abandonada. Entonces, el tema de la droga, yo creo que para empezar, se aminora con infraestructura, aunque eso no es la solución definitiva, pero nos compramos 5 años de actividad y de tranquilidad relativa en esas zonas. Tenemos que bajar la tasa de homicidio de vuelta a 4 o 5, que es lo que era antes, y eso significa un montón de cosas, entre otras, un cambio en el sistema de la policía. Tenemos 95.000 policías, de esos 30.000 son administrativos, quedan 65.000, trabajan 24 y luego otras 24 libres. Eso no es un régimen viable. Eso hace que tenemos en la calle policías uniformados solo 31.500 por día en un país de 30 millones de habitantes. Eso es completamente inadecuado. Ahora, el otro tema de la seguridad que se dice que es nuestras relaciones con Chile, todo eso, yo creo que eso es completamente intrascendente, ¿no? Chile se llevó una buena parte de nuestro territorio y tenemos que decidir si lo vamos a recuperar o no. Y yo creo que el consenso es que no lo vamos a recuperar. Entonces, entendámonos y seamos tranquilos, y felizmente se ha parado esta compra de tanques. Ahora, yo sí creo que el presupuesto de defensa debe aumentar algo, es 2% del PIB en este momento, se puede aumentar a 2,5%, algo por el estilo, y redireccionarlo hacia cosas que tienen una función dual en caso de que hay terremotos, saludes. La policía en el Perú tiene 7 helicópteros funcionando, eso es todo, en un país de 1.300.000 kilómetros cuadrados. Entonces ahí vamos a tener que invertir algo, y yo creo que eso es importante. Los otros países, con Colombia tenemos buenas relaciones, obviamente con Bolivia y Ecuador tenemos diferencias ideológicas, pero tampoco estamos acuchillándonos, ¿no? Yo diría que las cosas están tranquilas. Y con Brasil hay el gran punto de interrogación, ¿cómo va a ser la relación con Brasil? Y la relación ha sido buena, pero Brasil es un país relativamente proteccionista. Nosotros tenemos una economía mucho más abierta, siendo una economía mucho más chica. Y yo creo que es bueno que sigamos por ese camino. Pero básicamente no hay ningún problema significativo ahí. Y los TLCs son una solución imperfecta a un problema mundial, que es el proteccionismo. Y empezamos con el de Estados Unidos, que en ese momento era el 25% de nuestro comercio exterior, ahora ha bajado a 20-22%, pero sigue siendo muy importante. De ahí se fue a la Unión Europea, que va a ser complicado terminarlo. De ahí a China, que va a ser complicado no de negociarlo, pero ya se negoció, pero va a ser complicado de implementar, porque China tiene un tipo de cambio muy favorable a sus exportaciones y no tiene absolutamente ningún reparo en golpear para ganar.
y se hará un TLC con Japón, que va a ser interminable la negociación, y así sucesivamente, y al final tendremos TLCs para el 90% de nuestro comercio hasta que Doha sea efectivo. Y todos sabemos que Doha no va a ser efectivo, entonces vamos a tener que ir por este otro camino. Pero yo diría que el Perú debe mantener buenas relaciones con todos. Yo creo que hacer políticas exteriores diciendo, bueno, yo te quiero a ti y no te quiero a ti, y luego se tiran insultos por el periódico, eso no es productivo. Venezuela, por ejemplo, que obviamente yo no soy simpatizante del gobierno de Venezuela, pero es un mercado tremendo para ciertas industrias en el Perú. La industria textil, con la crisis el año pasado, sobrevivió gracias a Venezuela. Entonces, vendemos a quien compre. De repente no nos gusta el color de su camiseta, pero el comercio debe ser políticamente neutro. No se puede utilizar el comercio como una arma política, sobre todo si somos un país mediano en América Latina y relativamente pequeño en la economía mundial. Yo me quedaría ahí y vamos a las preguntas. Sí, pasamos a los comentarios y críticas. Eduardo Darián dispone de 15 minutos. Seguro voy a tomar 10 para que haya más tiempo de preguntas del público, digamos. Bien, muchas gracias a Politae por la invitación, muchas gracias al señor Kuczynski por estar aquí hoy día. Voy a tratarlo como PPK, porque sé que le gusta que lo traten como PPK, pero además porque me parece un éxito de marketing político frente a sus rivales que no sé cómo se les podría decir en forma tan breve y rápida, ¿no? Yo ya era PPK en el año 80, cuando juramenté como ministro de Belaunde, o sea, eso no ha cambiado, ¿no? Ahora se habla un poquito más de eso. Luis Castañeda Locio, LCL, no. Keiko LSL. Keiko Fujimori, KF, no, tampoco. Entonces, lo que yo intento hacer, o lo que hice los días previos a esta reunión, fue preguntarle a los alumnos y profesores del Departamento de Ciencia Política qué le preguntarían a PPK si lo tuviesen al frente. Y llegaron las preguntas, las he seleccionado y he hecho 4 o 5 temas, si me da el tiempo, de lo que fueron estas recomendaciones, y obviamente he puesto también algunos de mis propios intereses. El primer gran tema que salió en esta encuesta informal fue el tema de la desigualdad. Estudiando la página web del señor Kuczynski, de PPK, uno encuentra, primero que nada, un impresionante trabajo de campaña, si se quiere, de viajes, discusión de ideas por todo el Perú. Incluso una sorpresiva reunión en San Marcos en que salió aplaudido y no hubo ningún tipo de incidentes, y uno esperaría en San Marcos una mayor virulencia, ¿no? Pero el tema que más sale en esta página web, o lo que más se discute, es la idea de que tenemos un grave problema de desigualdad. Hay una necesidad de crecimiento económico, pero un grave problema de desigualdad. Entonces, la primera pregunta que le plantearía es, ¿qué de nuevo nos puede dar un gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en el tema de reducción de desigualdad, cuando, mal que bien, incluso entre quienes apoyan el modelo económico actual, hay una especie de pesimismo? Es curioso, ¿no? Un pesimismo frente a estas tasas de crecimiento alta en su capacidad de luchar contra la desigualdad, ¿no? ¿Cómo llenar esa brecha? ¿De dónde podemos sacar más recursos? ¿Impuestos tal vez a empresas mineras? De repente programas más extensivos de transferencias condicionadas. Un poco la pregunta flotando es cómo atacar la desigualdad en forma rápida, porque además algo que va quedando claro es que este modelo de crecimiento económico, si se concentra y sigue dando lugar a estas tasas de desigualdad, va de la mano con poder político, ¿no? Y un poder político que va a ser difícil de lograr reformar y convencer de que haya una mejor distribución, ¿no?
Entonces una primera pregunta es el cómo, o si puede darnos más detalles de este aspecto de desigualdad. Un segundo tema que salió muy claro es el de lo he agrupado en inversión extranjera, concesiones, incluso a concesiones y asociaciones público-privadas o concesiones mineras, ¿no? Hay una cierta imagen de que de ganar el señor Kuczynski podría haber una continuidad con lo que viene haciendo la política actual del gobierno de concesiones mineras. Y la pregunta directa es, ¿en qué se diferenciaría PPK del discurso del perro del hortelano del presidente García, ¿no? ¿Usted hubiese aprobado los decretos de urgencia relativos a la Amazonía de la misma manera que lo hizo el gobierno aprista, con asesorías externas, o se dicen que no eran asesorías externas, pero con bastante secretismo, cuidado, poca discusión, o plantearía alguna forma diferente de hacer las cosas? Usted, cuando estuvo en el gabinete de Alejandro Toledo en su primer periodo como ministro de Economía en el gabinete, tuvo que enfrentar el tema de Gaza y EGCL, ¿no? ¿Qué aprendió de esa experiencia? Un rechazo fuerte, por más que las medidas puedan ser correctas o adecuadas, eso se puede discutir sin duda, pero pareciera que hay un rechazo fuerte entre parte de la población a este tipo de medidas. Entonces, ¿cómo hacer viable políticamente algunas de estas propuestas? Estoy pensando también en el costo que puede tener algunas de estas propuestas si no llevan a una mayor discusión o cuidado hacia futuro. MAGES, por ejemplo, se discutía recientemente. Había un costo oculto ahí para el Estado que el MEF logró detectar. ¿Cuál sería este nuevo balance que plantearía Pedro Pablo Kuczynski en promover inversión, pero tener cuidado de que esta inversión no vaya a generar déficits y costos, tanto ambientales como costos directos en un mediano plazo, ¿no? Un tercer tema, en temas más concretos y pequeños, que tenían que ver con el agua, el empleo y la infraestructura, ¿no? En el tema del agua, usted mismo ha dicho que privatizar el agua no es una opción porque no es políticamente posible. Lo dijo en Prensa Libre hace unas semanas, ¿no? ¿Qué resistencia vería a algunos planes de tratamiento del agua y cómo lograr sobrepasar esas resistencias? Del mismo modo, ¿estamos hablando de agua potable o también estamos hablando de agua para regadíos? Ahí también seguramente van a haber más resistencias y conflictos. En el tema del empleo, usted ha planteado un seguro de desempleo. ¿Qué señala sería menos costoso que la CTS? La idea es bajar la CTS para promover la formalización del empleo. Pero la pregunta que queda flotando es cuáles serían las características de ese seguro de desempleo. Si es bajo, se ha hablado de tasa de 2-3%, me parece. ¿Qué tipo de beneficios podrían traer? ¿Sería un seguro real de desempleo? Eso regresa un poco a la pregunta. ¿Es factible un seguro de desempleo en el Perú con un Estado al cual es muy difícil supervisar el empleo, ¿no? ¿Cómo supervisar informales? Si la persona no está trabajando, pero está trabajando informalmente, ¿cómo sabemos si se le debe retirar ese tipo de seguro? Un cuarto tema que también salió muy fuerte en la consulta es la separación del mundo privado y el mundo público, tal vez como una especie de fenómeno Piñera. Usted no es Piñera y usted no es dueño de LAN Chile, pero sí ha tenido una vida activa tanto en el mundo privado como en el mundo público. First Boston International, asesor de Hunt Oil. ¿Cómo haría en su gobierno para marcar una diferencia clara entre esta actividad previa y la posterior? Y en forma más general, usted ha tocado el tema de una escuela de gestión pública que parece responder a este problema. Tenemos muchos técnicos, tecnócratas, que el Estado requiere porque tiene que lidiar con actividades complicadas que su burocracia no puede lidiar. ¿Cómo aseguramos que esos tecnócratas que entran al Estado no vengan con intereses bajo el brazo? ¿Cómo asegurarnos que esta tecnocracia peruana, que ha tenido éxitos en el crecimiento económico, logre cierta estabilidad que la desligue del mundo privado y que no haya esta especie de puerta giratoria que, más allá de la buena voluntad o no de las personas, es problemática? Por más consciente que uno sea de ello, siempre se van a colar intereses y va a tener más contactos con un mundo que con otro. Dicho esto, además, en un espacio público que ya percibe una cercanía grande entre el mundo privado y el mundo público, un APRA que curiosamente se le ve bien pegada a la derecha y con el acceso de ciertos sectores mucho más que otros, ¿no? Curiosamente,
un partido que habla de ser revolucionario termina siendo aprobado ampliamente en el CADE. Algo tiene que estar mal, digo yo, para que ese tipo de partido no haya jugado un papel más de bisagra, ¿no? No se trata de ir a atacar y pelearse con los empresarios como en el pasado y su desastroso primer gobierno, pero sí pareciera que hay un problema si se le asocia demasiado con el mundo privado, ¿no? Entonces, ¿qué haría PPK para intentar resolver estos temas? Y las últimas preguntas eran más sueltas. Me dicen, bueno, la campaña del señor Kuczynski no despega, ¿con quiénes podría pactar? ¿Con quiénes podría relacionarse? Un nombre obvio es Alejandro Toledo, un nombre también obvio, pero por la razón contraria es Ollanta Humala. Seguramente con Ollanta Humala no llegaría a ningún acuerdo, pero ¿qué nos dice de Luis Castañeda, Keiko Fujimori? Y de haber sido invitado, ¿hubiese participado en el actual gobierno aprista, por ejemplo? Esas eran las interrogantes que tenía y muchas gracias por su presencia aquí. El señor PPK tiene 15 minutos para responder las preguntas que Eduardo Darián les ha planteado. Ya, no vamos a usar 15 minutos, vamos a ir rápido porque se nos está acabando un poquito el tiempo. ¿Cómo se reduce la desigualdad? La desigualdad es principalmente, pero no solamente, un resultado de la pobreza. Entonces, lo que debe ocurrir es una reducción de la pobreza. Pero además de eso, las obras públicas, sobre todo en temas como el agua, los caminos vecinales, la educación, deben ir en gran parte dirigidas hacia los sectores más pobres. ¿Y a dónde están esos sectores? Los que ganen el libro van a ver atrás, hay un cuadro que muestra a dónde está la pobreza en el Perú, y está básicamente en las áreas rurales de la sierra y de la Amazonía, que es principalmente rural, y ahí viven 8 millones de personas. Entonces, la obra pública dirigida hacia eso es el principal mecanismo. Yo creo que programas dirigidos, ingeniería social, etcétera, es para la gente absolutamente indigente, porque si no se generan todo tipo de efectos como juntos ha estado generando, según algunos recientes estudios. Obra pública dirigida hacia los sectores donde está la pobreza. Para mí ese es el principal mecanismo. Los decretos ley que dio el gobierno con los poderes legislativos, a mí me pareció, y lo dije en mi programa de radio, que adolecían de varios defectos. El principal es que no se explicó en qué consistían. Por ejemplo, el decreto de la Amazonía, que está diseñado para preservar las áreas ecológicas, evitar el destrozo de los bosques, controlar la exploración petrolera, etcétera, no fue bien explicado y fue visto como, al contrario, un decreto pro empresas a ultranza. Yo no lo hubiera hecho con decretos, yo me hubiera ido al Congreso y sacado la ley, y de repente toma un año discutirla en el Congreso. Pero cuando estuvimos en el gobierno de Toledo, no sacamos ningún decreto legislativo, ni se pidió poderes extraordinarios. Fuimos al Parlamento, debatimos y sacamos la ley, y el Parlamento, por criticado que sea, al final aprobó el 80% de lo que le propusimos. El caso de EGASA, mi consejo al presidente Toledo, y tengo testigos, es que se postergue el tema, que se postergue, porque no hubo suficiente tiempo para explicar
A mí me pareció que lo que es ahora Proinversión no explicó bien la cosa. Yo creo que era una transacción bien favorable para Arequipa, pero hubiera salido 1 o 2 años después. ¿Cuál era el apuro? Y eso fue lo que yo recomendé. Ahora, en el caso del agua, yo creo que si se hace una reforma de las EPS, es que va a tener que ser una reforma ciertamente de una ley del Parlamento y probablemente una reforma constitucional para quitarle el control efectivo de estas empresas a alcaldes que no conocen el tema. Los ciudadanos deben estar representados en el directorio de la empresa, pero los alcaldes no deben controlar la empresa. La empresa tiene que ser una empresa pública independiente. Y la razón es que hoy todas son un fracaso, todas, hasta Sedapal es un fracaso. Entonces tenemos que hacer un cambio, y va a ser un cambio muy duro. Y algunas cosas se tendrán que concesionar. La planta de tratamiento de desagüe de Ventanilla y la otra al sur, en La Chira, entre las dos tenemos un gasto de $600 millones. ¿El Estado tiene esa plata? La respuesta es no. Y eso es algo relativamente fácil de concesionar, tanto por metro cúbico, y el que cobra menos ganó la licitación. Es así de sencillo. Y va a tomar tiempo la licitación. En muchas de estas concesiones público-privadas no se presenta nadie. En Majes no se presentó nadie el otro día, ¿no? El seguro de desempleo. Eso es un tema complicado, porque los que tienen su CTS obviamente no lo van a abandonar. Es tener una especie de banquito, ¿no? Pero al final es un sistema que no es viable. El objeto del seguro de desempleo es incentivar a la formalización. Y si uno se formaliza, tiene su seguro. ¿Y por qué la tasa que se cobra por recibir la mitad del sueldo por 6 meses? ¿No? Eso sería la propuesta inicial. ¿Por qué es solo 2-3%? Porque la rotación de empleo en el Perú es altísima y los desempleados, los realmente desempleados, consiguen trabajo en promedio después de 6 a 8 semanas. Entonces el costo de un fondo de seguro de desempleo no sería tan alto. Pero esto es parte de un conjunto de cosas, no es simplemente dar esa medida en el aire, tiene que ir con una política de formalización que significa tener un Ministerio del Trabajo con inspectores profesionales bien pagados que no reciben coimas, ¿no? Eso va a tomar tiempo. Los conflictos públicos-privados. Aquí lo que se necesita es tener un servicio civil competitivo. El único funcionario político de un ministerio debería ser el ministro o la ministra. Todo el resto deberían ser funcionarios profesionales, bien pagados, no muchos. Cuando entró este gobierno, ¿qué hicieron? Bajaron los sueldos. Se fue la mitad de los altos funcionarios del MEF y de otros ministerios, porque con un sector privado boyante se van y ganan mucho más. Pero si profesionalizamos el servicio civil, no va a haber esos conflictos, no va a haber puerta rotativa. En el servicio civil de Singapur no hay puerta rotativa, la gente se queda ahí sus 35 años, después se jubilan. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. La Escuela Nacional de Administración ya existe en el papel. Nunca ha funcionado, no tiene edificios ni profesores, pero la ley ya está dada. O sea, se puede empezar
el año entrante, es cuestión de organizarla. Lo importante es que los altos funcionarios ingresan a una carrera de oficiales, igual que entrar a la escuela naval. Usted entra, va a esta escuela que puede tercerizarse en gran parte, y después usted va a estar 5 a 7 años en provincias antes de regresar a Lima, y así vamos a crear una integración del país. Vamos a pasar a la primera ronda de preguntas. Eduardo Darián va a formular unas 3 preguntas. Lo que te tome. El incentivo del sorteo ha generado un aluvión de preguntas, pero rápidamente las que he podido procesar, todavía tengo la mitad, pero hay diría un 25% relacionadas con el tema de la educación. La pregunta vinculada al tema, con diferentes formas de plantearla, pero justamente en la línea de lo que usted mencionaba sobre desigualdad. ¿Qué tiene Pedro Pablo Kuczynski que ofrecer en el tema de educación como herramienta para superar la desigualdad? ¿Qué piensa de la municipalización de la educación como una salida al problema educativo? ¿Qué reformas plantearía en el tema educativo? Es un primer grupo de preguntas, ¿no? Le hago... hay unas muy curiosas, pero... El segundo gran grupo de preguntas es... el público entendido, una parte del público ha entendido que usted seguiría con este modelo de promoción de las exportaciones, pero ¿cuál es su visión de la industria? ¿Cree que hay que promover algún tipo de industria? ¿Cree que la actual industria seguirá desarrollándose? ¿Cuál es su visión de la industria en los próximos 10, 20 años, la industria peruana en los próximos 10, 20 años? Estos son 2 grupos grandes de preguntas. Y luego una curiosa preocupación de algunos... asistentes es sobre una propuesta suya de la legalización de la droga. Me preguntan si usted promovería la descriminalización del consumo y o venta de marihuana, cuál es su postura frente a este tema y las obligaciones internacionales del Perú, y qué tan viable es su propuesta de legalizar la droga, digamos. Bueno, empecemos por la última. Yo nunca he propuesto legalizar la droga solitos, ¿no? Yo lo que he propuesto es lo mismo que dice Vargas Llosa, lo mismo que dice Fernando Enrique Cardoso, lo mismo que dice Gaviria, Zedillo y otros. Y es que se necesita hacer un acuerdo internacional que elimine el dinero extraordinario que ganan los carteles, y eso se hace controlando el suministro, como se controla el suministro de farmacéuticos. Pero eso evidentemente hoy no es posible, ¿no? No es posible porque varios países no van a firmar eso, empezando por Estados Unidos. Pero ya en Estados Unidos se están relajando las restricciones a la marihuana. La marihuana es lo que le da a los carteles mexicanos su comida de todos los días. La coca es lo que le da las utilidades. Si se legaliza la marihuana, los carteles, que en eso son un poco como una empresa eléctrica que sabe que de las 6 a las 10 de la noche gana su haber básico. Entonces, yo pienso que no hay que gastar tantas fuerzas policiales, sobre todo en México y en Estados Unidos, no tanto aquí, porque aquí sí es legal tener un poco de marihuana, no hay ninguna prohibición contra eso. Entonces, yo creo que tenemos que serenarnos y ver ese tema más fríamente. En educación, yo pienso que tenemos que enfatizar 2 cosas. La educación primaria, sobre todo en las zonas de provincia, la sierra, donde los chicos terminan la primaria y no saben leer y escribir. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar la educación primaria? Primero, pagándole mejor a los profesores. Nosotros les aumentamos el sueldo de 600 a 1.050 en promedio, pero 1.050
es menos del ingreso per cápita del Perú. Es un sueldo bajo. Entonces tenemos que ir a una segunda ronda de aumentos que van a incluir más profesionalización, etcétera. Y esos profesores en zonas rurales van a poder mejorar la educación siempre y cuando el 95% de los gastos del ministerio no sean solo sueldos. Tiene que haber plata para libros, para locales, para equipos. Agua limpia ha donado, por ejemplo, baños en colegios en la Cordillera Negra de Ancash. Yo me siento avergonzado de inaugurar un baño en un colegio del Estado. El Estado debería poner el baño, ¿no? ¿Cómo se hace un colegio sin baños? La tapa del libro es cuando inauguré esos baños en ese colegio, ¿no? Y la otra cosa que tenemos que hacer en educación es mucho más educación tecnológica. Institutos, hay que mejorar la imagen en la sociedad del técnico. Nosotros adulamos al doctor en leyes, en política, pero el técnico es alguien de segunda. Y eso es un error, porque el técnico gana mucho más. Un trabajador de un camión, un conductor minero en Antamina, gana $50,000 al año mínimo, ¿no? Tercero, el tema de la industria. La industria tiene que ser competitiva y va a ser competitiva si manejamos una política cambiaria razonable. Si dejamos que el tipo se aprecia, entonces se va a morir el sector industrial. Pero, por ejemplo, con este programa de agua del cual hablo, 10 millones de personas que no tienen agua son 2,5 millones de medidores. Se promueve la fabricación de los medidores aquí y eso va a ser más de todo lo que venden Bainsa y los otros griferos en 10 años. Entonces yo diría que el programa de infraestructura va a ir de la mano con el desarrollo industrial. Se dice que exportamos materias primas sin procesar. Eso es mentira. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a Hilo o han ido a Cajamarquilla. Son proyectos industriales. La razón por la cual exportamos concentrado es que los chinos quieren hacer funcionar sus fábricas que están ahí. Pero eso se puede negociar en un tratado de libre comercio. Y todas las refinerías europeas de metales estarán cerradas de aquí a 15 años por razones ambientales. Entonces yo sí creo que hay un buen futuro industrial aquí. Hay otros 4 grupos de preguntas. Justamente terminando con lo que siguiendo con lo que usted acaba de mencionar, un sector del público se pregunta sobre cuáles serían sus políticas ambientales, el cambio climático, cómo prevenirlo, cómo balancear inversión extranjera en minería, petróleo y cuidado del medio ambiente. Y otra pregunta sobre el tema de los pueblos indígenas y cómo trataría usted este tema de los territorios indígenas en forma distinta como lo ha tratado este gobierno. Un siguiente grupo tiene que ver con los conflictos sociales, ya no solamente el tema de la Amazonía, sino en general, cómo sería un gobierno de Pedro Pablo Kuczynski frente a estos conflictos locales que se suceden en el territorio. ¿Se trata solo de un tema de comunicación, como a veces dice el gobierno, o hay otras maneras de entender el problema y enfrentarlo?
Luego un sector también del público ha hecho la misma pregunta, casi, es que la formalización, ¿cómo lograr que para un informal sea atractiva la formalidad? ¿Cómo superar esa barrera? Desde que se escribió El Otro Sendero, parece que varios en línea, pero ¿cómo lograrlo, no? ¿Cómo promoverlo? Y lo que usted ha dicho, ¿no? Cómo establecer mecanismos fuertes de seguimiento para evitar que los empresarios no respeten ciertas de las normas que deberían cumplir. Y por último, un último grupo de preguntas es ¿qué tipos de impuestos o qué tipos de cambios en materia tributaria promovería usted para dirigir esos recursos hacia la desigualdad, ¿no? Se vuelve a preguntar sobre el tema de los precios de los minerales. Habría que buscar algún impuesto que siguiera el aumento y bajada de los precios. ¿Cómo ve usted el tema grande de cómo conseguir más recursos para el Estado peruano? Empecemos por lo último. La carga tributaria en el Perú es 14% del PIB en este momento. Y a eso se agrega 2 puntos por el seguro social, 16%. Con 16% no llegamos ni a la esquina de cualquier programa de gobierno. Eso es demasiado bajo. Si yo manejara un gobierno, el presupuesto de educación aumentaría en los primeros 2-3 años por lo menos 1,5 puntos del PIB. El de salud pública también. Entonces, ¿de dónde sale la plata? Paradójicamente, la plata sale de una mezcla de bajar algunas tasas de impuestos y al mismo tiempo formalizar la fuerza laboral para que más contribuyentes paguen algo. Ese es el gran secreto de la economía de Estados Unidos. Todo el mundo paga algo. Entonces, yo sí pienso que hay que bajar algunas tasas, sobre todo el IGB. Hay que tener un plan de ir bajando el IGB. Primer año a 18, 17, 16, 15 y luego ahí paramos a ver a dónde estamos, que será al 5º año. Pero eso no puede ocurrir si no va acompañado de un plan de formalización. Entonces, ¿cuál es el incentivo de formalizarse? Es que uno tiene acceso al crédito. Y una de las cosas que habría que hacer con estos recursos adicionales es promover la creación de terrenos con agua y luz para que la gente construya su casita, porque en este momento, hoy en el Perú, el que gana la plata es el traficante de terrenos. Y la gente tiene un lote y no tiene ningún título. Y Sedapal pasa por ahí y no le pone agua porque no tiene título. Entonces, todo eso hay que empezar a romper eso. El agua se pone porque usted está ahí en su casa y me firma un contrato de 3 líneas que quiere tener agua y está dispuesto a pagar por ella. Con eso vamos a ir rompiendo esta burocracia del COFOPRI y del tráfico de terrenos, que es un impedimento tremendo al progreso social. El tema ambiental, el tema de los pueblos indígenas. El tema ambiental, yo creo que hay que ser estricto en el tema ambiental. Pero, ¿qué está pasando? El mercurio en los ríos de Madre de Dios, ¿de quién viene? Viene de los acopiadores de esos pequeños trabajadores mineros informales, que son de todos conocidos, que es gente extremadamente rica y que no paga un centavo de impuestos. Entonces hay que empezar por ahí. Con el oro a $1,137 ayer, va a haber más minería informal
y va a haber más gente que se va a meter al negocio de ser acopiador, comprador de oro de esta gente. Entonces, esos hay que formalizarlos, y eso se formaliza en el punto de una pistola. Tienen que respetar la autoridad, y la autoridad no es respetada porque se sabe que la autoridad se puede comprar. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Y la SUNAT hace denodados esfuerzos, es una buena organización, y todo el mundo se ríe de ella. Y a nosotros nos sacaron un RECIT, una amnistía tributaria, que bajó la recaudación durante un momento a 11% del producto. Y nadie quería combatir esto. Yo tuve que hacerlo solo con la doctora Beatriz Merino y Nail Hirsch. Los pueblos indígenas, obviamente la solución a eso es que sientan que tienen una parte de las utilidades que van a generar las empresas que están ahí, que es el sistema norteamericano de hacer las cosas, es lo que ha propuesto Hernando de Soto. El problema con eso es como todavía el nivel de pobreza es muy alto en el país, entonces en cuanto se enteren que en tal lugar van a recibir X% de las utilidades de la petrolera, va a llegar todo el mundo. Entonces tenemos que buscar un sistema más progresivo. Y hay una cuestión territorial. El Perú puede hacer lo que ha hecho Canadá, que es crear naciones indígenas dentro de la nación. Eso se puede discutir. Yo diría que en este momento la respuesta sería no, pero por lo menos discutámoslo. Y eso yo creo que ayudaría también a resolver los problemas locales. Los problemas locales en parte son problemas de comunicación, pero es cuestión de dedicarles tiempo. Cuando yo estaba en la PCM, el señor Pizango venía cada rato con un montón de gente con unas plumas y nos tomábamos whisky, estaban todos felices, ¿no? Y claro, había conflictos, pero había cierta camaradería que permitía poco a poco resolver las cosas, ¿no? En el tema de la formalización, como yo ya lo dije, yo creo que una cosa muy importante es que el Estado cree un ente independiente que promueva la construcción de terrenos donde la gente pueda hacer su casa. Si ustedes viajan al sur de Lima, van a ver enormes terrenos que son todos privados y cuya propiedad es dudosa. Y esos son terrenos donde se podría construir. Y deberíamos desde ahora ir pensando en tener un tren que va desde Chilca a Lima. Porque Lima va a crecer allá. Ya creció hacia el norte, pero Pasamayo y todo eso es como un obstáculo. Esto se va a crecer hacia el sur ahora. Y tenemos que ir pensando en una planificación de Lima, que va mucho más allá de este inicio que se ha hecho que se va a hacer con el metropolitano, que ha resultado ser más caro de lo que se pensaba. Yo pienso que hay que poner trenes por todos lados, ¿no? Pero van a decir que soy un lobista de los trenes, ¿no? Entonces, bueno, que digan eso. Yo nunca he estado en una empresa de trenes. Ya, ahí terminé. Terminamos esta segunda ronda. Damos por terminada esta segunda ronda. También esta segunda fecha del ciclo de precandidatos. Queremos agradecer a PPK y a Eduardo Darián por aceptar ser participantes.
Queremos agradecer también a la especialidad de Ciencia Política por todas las facilidades prestadas. También a FEPUC 2010 por colaborar en esta oportunidad y en las que vienen. A pedido de Eduardo Darián, quiero invitarlos a todos al jueves político. Natalia Sobrevilla va a hablar sobre la construcción del Estado, así que todos estamos invitados a partir de las 6 en la sala de grados. Tenemos las preguntas aquí, vamos a sortearlas. Eduardo ya está sacando y vamos a leer a los ganadores. Qué mal no ha puesto su nombre. Daniel Vargas pasa después a recoger el libro. Guillermo Rebasa. Deberíamos autorizar. Javier Aguilar. Nuria Alemán. Dame los libros. Nuria Alemán. Alejandro Cabero. Alejandro Cabero. Andrei Shilia. Andrei, basta. Andrei. No debe haber tantos Andreis por aquí, ¿no? Damos por concluida esa segunda fecha. Politay promete continuar con este ciclo y pronto anunciar al el tercer participante en esta lista de precandidatos. Muchas gracias.